Bienvenidos mis amigos, mis amigas, bienvenidos. Estamos en el primer día de la semana y nos gusta empezar pues con vitalidad, con efervescencia delante de Elohim bendito sea, para darles lo mejor, para llevarles a sus hogares lo mejor de la palabra de Elohim, pues potenciadas por medio de entender la Torá en nuestras vidas, ¿no? Es decir, es Elohim quien hace la obra de potenciarnos en todos los sentidos, potenciarnos mentalmente para que, digamos, absorbamos todo lo que viene de parte de Elohim para dar Torá, ¿verdad? No depende de nuestros entendimientos ni de nuestras capacidades, sino que depende de la obra del Ruach, que es quien nos capacita, ¿verdad? Como dijo aquel, él capacita a los que llama, a sus escogidos, a sus elegidos. Si a usted lo ha llamado, sin duda que va a capacitarlo, así que no tiene por qué desesperarse. Si él lo ha llamado, lo va a capacitar y va a potenciar cada vez más sus capacidades cognitivas mentales. Entonces hoy estamos con el tema de sin mancha y sin arruga, que quiero que sea un tema de edificación, centrarnos en la bellísima amada del Mashiach, de que no va a tener mancha ni arruga, y en eso deleitarnos y en eso regocijarnos. Eso es mi foco en el día de hoy, en la tarde soleadita y sabrosa de hoy, ¿verdad? Pero decir por delante que la arruga es bella, porque por ejemplo, hay mujeres que cuanto más arrugas tienen, más atractivas son, ¿no? La arruga es bella, la arruga. Lo que pasa que hay que llevarlo todo con clase, ¿verdad? Hay quien envejece con clase y sus arrugas se convierten en algo bello. Pero aquí va a hablar más bien de ropa, porque va a ser vestidura. Y dentro de la ropa nos va a hablar en el simbolismo de las acciones justas, de que ese sin mancha y sin arruga tiene que ver también con acciones justas, ¿verdad? Que es la ropa, que es las vestiduras de lino, las vestiduras blancas, que dice el libro de Apocalipsis, que vamos a estar leyendo. Bueno, entonces ya iniciamos este precioso tema en el nombre y en el poder de Yahshua HaMashiach, y vamos a estar en el primer verso que vamos a ver. Vamos a pasar por el libro de Efesios y vamos a ver el 5:25 del libro de Efesios. En el 5:25 del libro de Efesios, mientras se carga el móvil, vamos a ver cinco 25 al 27, 5:25 al 27, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice así, ya suena la melodía del móvil. Entonces dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Mashiach amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella. Por cierto, que esta manera de ver la vida y de tratar a tu mujer como tú sabes que el Mashiach trata a su congregación y por ende también a ti, que formas su amada, pues esa manera de ver la vida, para mí ha surtido un efecto muy beneficioso porque me ha bendecido sobremanera. Y es una manera de ver la vida que luego te da frutos, que luego te da satisfacciones muy grandes en tu vida, y aprendes mucho mirando la vida de esa manera, de la manera de que tienes que aprender de cómo Mashiach trata a su amada, y así comprendes de que tú todo lo que hagas por amor a tu cónyuge, a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo, en el caso de las esposas, es poco, ¿verdad? Y eso te da, pues, ese prisma invaluable, impagable,
de ver las cosas como son, ¿verdad? Y de deleitarte en Elohim bendito sea, y por ende llegar a conocer más al Mashiach, porque procesas por cosas físicas, por cosas experimentales. Entonces vas adquiriendo experiencia, y conforme vas adquiriendo experiencia, aprendes el calado, la magnificencia de la obra del Mashiach, ¿verdad? Bueno, entonces dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Mashiach amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella, por sus apartados, por su congregación, que no tiene nada que ver con iglesias multitudinarias ni nada de eso, y multimillonarias también, en algunos casos, sino con una congregación de los justos, ¿verdad? Eso sí es célebre en las Escrituras, la congregación de los justos. Entonces se entregó a sí mismo por ella, verso 26, para santificarla, este es el objeto de haber sido entregado, de haberse dado por ella, para santificarla, y ese santificarla es distinguirla, ¿verdad? Distinguirla, diferenciarla, por medio de darle de su aliento, de su boca, de los besos de su boca, que son cada palabra que sale de su preciosa boca, ¿verdad? Para santificarla, hacerla diferente, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nos ha purificado, nos ha puesto aptos, nos ha capacitado y nos ha hecho aptos delante de Él, porque nos ha purificado en el lavacierto, en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es lo que nos ha limpiado, lo que nos limpia, a fin de presentársela a sí mismo. Aquí no dice de presentársela al Padre ni nada de eso. El Padre que es Elohim, por supuesto, nos conoce, ¿verdad? Nos conoce a cada uno de nosotros, toda nuestra trayectoria. Entonces, pero es presentársela a sí mismo. El Mashiach se la presenta a sí mismo, claro, Él es el Padre Eterno. Una quejilá, una congregación gloriosa, esplendorosa, que no tenga mancha ni arruga. Y de aquí tomamos el título del mensaje de hoy. Que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante. Ni cosa semejante, que puede ser una imperfección espiritual. Está hablando de imperfecciones espirituales. Ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa ante todo kadosh, ante todo apartada, ante todo diferente, en su manera de pensar, en su manera de ver la vida, en su manera de actuar, diferente. Eso es lo santo, eso es lo kadosh verdaderamente. Que fuera kadosh, que fuera apartada, diferente y sin mancha, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de esas manchas, de lo que pueden llegar a ser espiritualmente, de una manera ruajot. Entonces vemos que en Levítico, vamos a la preciosa Torá, por supuesto, y esto quien no tenga Torá pues se lo pierde, estos deleites. Levítico 15, 19 al 33. Dice así, hablando de la mujer cuando tuviere flujo de sangre. Dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, dentro de su cuerpo, se entiende, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Tenía que estar apartada por 7 días, que de ahí es una enseñanza muy profunda, porque son 7 milenios que la mujer, la amada del Mashiach, debía estar preparándose para el encuentro, para purificar su cuerpo delante de Elohim. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo.
También todo aquello sobre que se sentare será inmundo, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble con que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo, o así, en el caso si fuera hombre, con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, en lo que tocare será inmundo hasta la noche. Fíjense. Luego, por cierto, que hay una mujer que es el antitipo de esta, de la amada del Mashiach, que está sentada sobre muchas aguas, y está sentada porque es derramadora de sangre, y en ese derramamiento de sangre ha contaminado a las naciones, porque el abismo donde se sienta son naciones, muchedumbres, ¿verdad? Pero bueno, vamos a centrarnos por aquí. Entonces dice, si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Esto hay mucha gente que no lo respeta, que no respeta la menstruación de la mujer, y interviene penetración, y esto es pues muy sucio delante del bendito sea. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Esto es bueno también recordarlo, porque cuando se cambia la regla, o cuando de todas maneras se emite fuera de su periodo habitual sangre, pues igual se cuenta como que está menstruando. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será inmundo, le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo contará 7 días, y después será limpia, a los 7 días, al Shabbat, al Shabbat semanal. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y las traerá al Cohen, al sacerdote, a la puerta del Mishkan de reunión, del templo, y del Ohel Moed, que es como se dice en hebreo, Ohel Moed, tienda de reunión, y el sacerdote, el Cohen, hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Yahweh del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi Mishkan, mi tienda de reunión, que está entre ellos. Por eso es tienda de reunión. Esta es la Torá para el que tiene flujo, y para el que tiene, o para la que tiene flujo, y para el que tiene emisión de semen. Esto es gonorrea, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, para el hombre que durmiere con mujer inmunda igualmente, con mujer inmunda. Entonces, esta es la Torá acerca de las menstruosas. Ahora, tenemos que ir a Lucas para que entiendan lo que, sobre todo los hombres que no saben que no sabemos lo que, digamos, lo farragoso que es este tema, ¿verdad? Porque es farragoso y es incómodo ante todo. Pues lo vemos retratado en Lucas 8:43-48, que dice así: pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, fíjense la medicina a la altura que queda, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, el manto del Mashiach. Manto es profecía. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre, ¿verdad? Entonces Yahshua dijo: ¿quién es el que me ha tocado, o la que me ha tocado? Y negando todos dijo Kefa, Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Yahshua dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí, poder profético. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada.
y él le dijo: hija, tu fe, tu emuná, te ha salvado, ve en shalom, ve en paz. Entonces aquí tenemos que hay una mujer que está perdiendo sangre, que proféticamente es una amada del Mashiach, a la que los diseñadores sociales de nuestro tiempo han querido pues extraer toda su vitalidad y daban por sentado que nunca encontraría la energía necesaria para ir hacia el Mashiach y tocar su manto y salir de esa menstruación que es pérdida de vigor, pérdida de vitalidad, con la que perdía su energía, la energía de hallar al Mashiach. Y eso los diseñadores sociales daban por sentado de que nunca encontraría al Mashiach, esa amada, esa congregación de nuestro tiempo, esos verdaderos llamados afuera. Nunca llegaríamos al manto del Mashiach, al manto profético, porque los diseñadores sociales se encargarían de meternos en un laberinto en el que se perdiera toda nuestra energía, pero claro, no contaban sitiarnos con doctrinas de error y sacarnos la energía, consecuentemente. De esa manera diseñaron socialmente este tiempo, este momento de la historia, pero no contaban con el Ruach, ¿verdad? Creían que íbamos a perder la energía, la sangre, y al perder energía y sangre, ¿qué atraemos? Vayan un poco a peliculeo. Atrae tiburones. La sangre atrae tiburones. Tiburones que pues son llamados tiburones de Wall Street, imagínense. Tiburones que solo tienen propensión al dinero, a la ganancia deshonesta, a traficar con las almas, ¿verdad? Entonces esa sangre atraía tiburones, pero estos diseñadores sociales, a los cuales les trabajan esos tiburones, chupasangres o vampiros, no contaban con el Ruach de Elohim y con el deseo, que es lo mismo. El Ruach es el propio deseo. Te activa el deseo. El deseo de la amada no contaban con el Ruach Elohim actuando, que esos diseñadores sociales judíos, por supuesto, no tienen la menor idea de lo que es el Ruach HaKodesh, el espíritu que hace la diferencia. Y no contaban con el Ruach ni con el deseo de la amada de ver el Penep, que es el rostro del Mashiach. Puro deseo de su amada, de ver el Penep de su amado. Quien le entienda. Entonces, en Apocalipsis 14, 4 al 5, en el libro de Desvelación, 14, 4 al 5, para los preciosos y las preciosas, en nuestro Elohim bendito sea, dice: de estos que con el deseo se han revigorizado, se han energetizado, ¿verdad? Y el deseo se ha unido de por sí, porque es gemelar al Ruach Elohim que nos dio nuestro Mashiach, sopló sobre nosotros. Entonces, a esta amada, les acontece que han adquirido vigor y fuerza impensable, un vigor y una fuerza impensable para esos diseñadores sociales. Están asombrados al día de hoy, hipertérritos.
Y en Apocalipsis 14, 4 al 5 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, esto es, religiones, doctrinas extrañas, tiburones y tiburonas, lobos y lobas, que van a por sangre, a por la carnaza. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. Y en sus bocas, esto es no tener mancha ni arruga. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Elohim. Son lo más grande para Elohim. Somos como amada del Mashiach. Si llegamos, que esto hay que currárselo y hay que estar siempre alerta, ¿verdad? Teniendo cuidado incluso de nosotros mismos y examinándonos en todo tiempo, ¿verdad? Entonces, claro, ya digo, hemos hablado de pasada de esa gran ramera, que ese derramamiento que tiene de sangre desde siempre, desde que el mundo es mundo, ha contaminado a las naciones porque se ha sentado sobre ellas, sobre el abismo, sobre la bestia. La Iglesia ya entonces, hija de esta ramera, o propiamente la gran ramera, está contrarreloj. Esta Iglesia ya está contrarreloj. Pretenden ya creer en Dios y en la bestia. Ya lo que pretenden es creer en Dios y creer también en la bestia. Creer en la palabra de Elohim, o ellos llamen Dios, y también en las palabras que salen por la boca de la bestia, la televisión. Quieren creer las dos cosas. Y es que la fe que tienen no les alcanza para otra cosa. Ahora vamos a ver. En Romanos 8, 18 al 25... Esto se ha atascado aquí de mala manera. Entonces tendremos que buscarlo en el portátil. Romanos 8, 18 al 25. Dice así. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con el esplendor venidero que en nosotros ha de manifestarse. Imagínense la belleza de la amada. El esplendor, la juventud, la lozanía saliéndole por los poros de la piel. Porque el anhelo ardiente de la creación, fíjense que hasta la creación clama por ella, por esta amada, es el aguardar la manifestación de los hijos de Elohim. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa, esplendorosa de los hijos de Elohim, verdaderos. Desbancan ya, por supuesto, a esos ángeles caídos. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ahora ya ha nacido, es amada, por supuesto. Esto estamos hablando de historia. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Ruach, las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Para que sea sin mancha y sin arruga. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Aquí hay una clave extraordinaria. Nosotros demostramos la esperanza, y eso es nuestra fe, nuestra emuná, y lo que nos cuenta por justicia,
porque esperamos algo que no está todavía. La gente carnal, la gente religiosa, no es capaz de ver ni esperar nada que no vea con sus propios ojos, porque tienen una manera de entender carnal, ¿verdad? Entonces les puedes hablar todo lo que quieras del cielo, del reino de Elohim, pero no lo entienden. Lo van a ver ajeno, extraño totalmente. Y no van a ser capaces de hacer ni siquiera las analogías correspondientes, porque no se van a atrever a pensar en un cielo, ¿verdad? Ni siquiera van a ver un cielo placentero, sino que va a ser un cielo que van a ver de aburrimiento, en muchos casos. Entonces, claro, ¿por qué? Porque no son capaces de esperarlo, porque no pueden esperar algo que no ven. Pero si esperamos lo que no vemos, nosotros, si esperamos lo que no vemos, pero haciendo uso de las extrapolaciones lógicas, con paciencia lo aguardamos. Ahí está, la amada del Mashiach. Ahora, en Juan 13:35, si la amada entiende esto, ¿verdad? Si la amada tiene esta esperanza tan gloriosa, tan magnífica, Juan 13:35 nos informa de que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, hay una ramera que se sienta sobre muchas aguas, y ya aguas contaminadas y rameras vienen a ser la misma inmundicia, y dentro de esa misma inmundicia quieren hacer pasar de que ellos son los que tienen amor, ¿verdad? Pero han quedado totalmente descubiertos de una manera magnífica en la sabiduría de nuestro Elohim. ¿Por qué? Porque ahora se ha descubierto lo hipócritas que son, porque se han mostrado familias deshumanizadas por el miedo a la muerte, por el miedo a ser contaminados, cuando la contaminación es espiritual, porque se han dejado que estén sentadas sobre ella la gran ramera, derramadora de sangre, ¿verdad? Y entonces ellos mismos ya son inmundicias. Dice, en otro pasaje dice, ellos mismos son manchas en nuestras reuniones, ¿verdad? Entonces ahora se ha descubierto que no, lejos de que el sistema religioso, el sistema cristiano, el sistema no solamente cristiano, sino de todas las religiones, son hipócritas, es que se han deshumanizado por el miedo a la muerte. Pero no es el miedo a la muerte en sí, sino la consecuencia de la muerte, que es la separación de Elohim. Eso es lo que en verdad han temido y temen. Por eso tienen un miedo atroz a la muerte que les impide manifestar un amor verdadero. Porque este neoamor de la hipocresía farisaica que han hecho del mundo no es un amor, porque no puede ser amor cuando no hay contacto. Es un neoamor dentro de la inmundicia satánica que se ha manifestado incluso a los creyentes, de los creyentes más que a ninguno. Entonces, claro, han sido retratados, porque ahora creen en un neoamor sin contacto. Se ha mostrado la hipocresía que tienen y lo deshumanizados y deshumanizadas que están las familias, que se las han dado de creyentes, o se las dan todavía. Han sido retratados magníficamente por nuestro Elohim, proféticamente, en su sabiduría. Espléndida obra. Ahora, las vestiduras de lino, que no tienen mancha ni arruga, son las acciones justas de los apartados, de los diferentes. Claro, si eres indiferente, si no te distingues, si no eres diferente,
¿verdad? Si estás bajo ese influjo de la gran ramera, ¿qué diferente vas a ser? No te distingues a ti mismo. Y te mueves en el mismo fariseísmo que todos, un amor sin contacto ya, has quedado descubierto. Mucho respeto para la amada del Mashiach. Entonces, dice en el 19:8 de Apocalipsis, dice así en el libro de Desvelación, Apocalipsis, dice, y a ella se le ha concedido, ¿a quién? A ella. A la otra no se le ha concedido nada. La otra se abroga muchas cosas, pero es que ha dejado que se siente sobre ella la gran ramera derramadora de sangre. Entonces está contaminada totalmente, está en menstruación. Y en menstruación va a quedar, ya. Y a ella se le ha concedido, a la amada del Mashiach, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, fíjense que al resplandecer es el testimonio que das. Quieran verlo o no, pero ahí está el testimonio. Porque el lino fino es las acciones justas de los apartados, de los diferentes. Acciones justas. Y esa acción justa, por supuesto, pasa por no participar de las obras de las tinieblas y no promocionarlas, no dar falsos testimonios, ¿verdad? Y no promocionar toda esa mentira de la bestia, que todo lo que sale por su boca han sido mentiras y falsas banderas, y todavía la gente les tiene fe y confianza. Claro, se hacen dignos de juicio, se hacen dignos de condenación a ellos mismos. No participéis, dice Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Es mentira, todo, la supuesta epidemia, han quedado descubiertos, ¿verdad? Son mentiras, es que ellos mismos son mentira, porque su amor que han dicho tener es mentira. Se ha mostrado que no tienen amor, tienen miedo a la muerte porque saben que van a estar separados en la eternidad de nuestro Elohim, que esa es la tristeza más grande, lo que de verdad les aflige. Entonces, claro, pero es que la fe no les ha alcanzado, ¿verdad? La fe no les ha alcanzado. ¿Y por qué la fe no les ha alcanzado? Porque son idólatras. Se han creído todo lo que la bestia les ha dicho. Entonces, la fe no les alcanza. La emuná verdadera no les alcanza. No les da. La fe no alcanza a los injustos que creen en la mentira, aunque eso sí, intentan actualizarse. Intentan ya dar mensajes que ya sean de menos miedo o incluso hablando en contra del miedo, pero han estado atemorizados y siguen atemorizados, siguen no denunciando a la bestia lo que es mentira todo lo que habla. Claro, y no les alcanza la fe también a derribar un sistema que ya de por sí está derruido, ¿no? Porque no les alcanza la fe para echar por tierra, que es a donde pertenece al polvo, a la baja frecuencia, la medicina, la ciencia, la religión, no se atreven. ¿Por qué? Porque no les alcanza. ¿Y por qué? Por lo idólatras que son. No se atreven a decir todo ha sido mentira. Heredad de nuestros padres, mentira. Pero no se atreven. ¿Por qué? Porque la fe no les alcanza, porque son idólatras. Entonces, no han conocido el verdadero amor. Y nos han predicado del amor toda la vida, pero no lo han conocido siquiera. ¿Verdad? No lo han conocido y ahora ya queda descubierto. Tienen miedo de manifestar amor incluso a sus familias. Se han deshumanizado por completo. No han tenido amor nunca, no lo han conocido. No han tenido el verdadero amor ni por la verdad ni por sus semejantes. Es mentira. Ellos mismos son una mentira. Del sistema de la mentira, del estado mentira, del estado bestia. No han tenido amor ni por la verdad ni por sus semejantes. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Segunda de Tesalonicenses
verso 10, dice: y con todo engaño de iniquidad, fíjense, y le han puesto fe, y sabiendo todo lo que han dado, que ha sido todo mentira, continuamente, y le ponen fe a la mentira, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, que ha sido esa amada impostora que se quería hacer pasar como que era, ¿verdad? Llena de mancha y llena de arruga, en el peor sentido, en el sentido espiritual. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No tienen ese amor por la verdad, porque son idólatras. ¿Por qué? Porque temieron al desierto. Temieron al desierto, que representa soledad. Temieron salir al desierto, porque en el desierto, en la soledad, les acusaban sus malas conciencias. Y entonces, para no quedarse ahí con las conciencias trabajándoles, que muchas veces puede hacer de Torah, la conciencia, imagínense, puede hacer que te encuentres con el Mashiach, pero ellos a la conciencia le llamaron diablo también, perdidos, hijos de perdición. Entonces, temieron el desierto por sus malas conciencias y así no fueron esa amada que ya vamos a ver para cerrar el tema, donde se ve cómo la vio el sabio de Elohim. En Cantares 3:16, 3:6 al 11, 3:6 al verso 11, dice así: en el enunciado, en las transcripciones, se llama el cortejo de bodas. Dice: ¿quién es esta que sube del desierto, de la soledad? Ahí ha sido tratada, no le ha temido al desierto, a la soledad, sino que ahí se ha formado, se ha examinado, ¿verdad? Y ha sacado de su corazón toda mancha y toda arruga. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso? ¿Verdad? Humo que permite la claridad de visión, no es humo como el que sale del pozo del abismo, del cual está embadurnada toda esa amada impostora, que no era amada, que es prostituta, hija de prostituta. Sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático, no baja frecuencia, aromático, fragante, elevado. He aquí es la litera de Salomón. La litera es la cama. 60 o 70 valientes la rodean. En otras versiones yo creo que dice 70, que representaría las naciones. De los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor, de Ahabá. ¿Por quién? Por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sión, con Sadik de justicia, la letra Sadik de justicia, y ved al rey Salomón, con la corona con que lo coronó su madre, en este caso la Nueva Jerusalén, en el día de su desposorio y el día del gozo de su leb, de su corazón. Así que sin desierto no hay subida ni hay elevación en ningún sentido. Y así es, comprendiendo esto, cómo la amada llega a mejorar sus obras delante de Elohim de una manera tremenda, porque, ya digo, es lo más valioso para Elohim, es esplendorosa delante de nuestro Elohim, bendito sea, es esplendorosa, se muestra magnífica, tomando de ese esplendor, porque ha tomado del esplendor del rostro del Mashiach, ¿verdad?
Entonces, hasta aquí esta celebración. Celebramos que hay una amada que se ha presentado y, por supuesto, ha dejado condenada como farisea, como hipócrita, que decía tener amor, pero que ya era un neoamor sin contacto, todo era hipocresía, todo es hipocresía lo que hablaba y lo que habla todavía. Pero hay una amada que se ha manifestado, que ha mejorado sus obras delante del Eterno, que se muestra sin mancha, sin arruga, sin temor al desierto de la soledad donde es tratada por Elohim, y pues que ha sido revigorizada por el Ruach y por su propio deseo, que con esto vamos a acabar con esta idea principal. Ha sido revigorizada por el Ruach, que es la promesa de nuestro Mashiach, de que siempre estaría con nosotros y que nos llevaría a toda la verdad, y por el deseo de su corazón, activado por el Ruach, de encontrar el rostro del Mashiach. Y así ha encontrado esa energía que los diseñadores sociales no daban un duro por ella, ¿verdad? No daban un duro ni siquiera que se descubriera a sí misma, pero aquí está, y ha encontrado esa energía en el deseo, ¿verdad?, que le ha puesto nuestro Mashiach por medio de su Ruach, y de ese deseo que de verdad ha salido de ella, porque todos la apretujaban, como aquella mujer del flujo de sangre, todos la oprimían, pero su deseo le hizo encontrar la energía, y tal fue su energía que extrayó la energía, el esplendor del mismísimo manto profético de nuestro Mashiach. Hasta aquí. Besos y abrazos para todos y todas. ¡Shalom!